Bienvenidos, señores, a Gran Impacto, Colisión de Ideas. Hoy tenemos un tema bastante interesante e importante para nosotros. Se trata de la barrera fronteriza. Tenemos dos segmentos. En el primer segmento lo va a conducir su servidor, Virgilio Rodríguez. Y nosotros en este segmento vamos a hablar de las barreras fronterizas por el mundo. Entonces, en el segundo segmento, nuestro productor asociado, Manuel Núñez, va a hablar específicamente del caso dominicano, de los problemas que hay con la frontera nuestra y de una posible solución. Les recordamos que somos miembros de la sociedad Muro, una sociedad cuyo propósito principal es lograr que se construya una barrera fronteriza precisamente en nuestro país. Nuestro dominio es muro.do. Y esperamos que con la ayuda de todos logremos que esa importante meta se logre. Y por eso este programa es tan importante, porque precisamente a través de este programa ustedes se darán cuenta de la importancia de esta obra y por qué hemos creado esta fundación. Tenemos nuestra cuenta de correo impactogrande@gmail.com. A través de ella pueden encontrar fácilmente nuestro canal de YouTube, y ahí encontrarán a todos los programas que hemos hecho. Los últimos programas se han dedicado al importante tema del posible fraude o las vulnerabilidades de las máquinas de votación. Precisamente están hablando, la Junta está considerando eso, y quizás parece ser como que se va a utilizar el conteo manual generalizado para tratar de evitar ese problema. Quizás nosotros hemos contribuido un poquito a ello, pero de todas formas seguiremos monitoreando esto, a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a proceder entonces con nuestro primer segmento, barreras fronterizas por el mundo. Vamos a hablar primero de las barreras naturales, las cuales hay muchas y a la gente a veces se les olvida. Vamos después a hablar de barreras artificiales, a mencionar varios casos por el mundo. Y vamos a hablar en específico del caso de Ucrania-Rusia, porque es una barrera fronteriza nueva y han salido algunos diagramas y algunos estimados de precios, ¿no? Entonces, con esa barrera podemos estimar más o menos cuánto costaría hacer algo aquí en nuestro país. Sin más, vamos a mostrar algunas de las barreras fronterizas más importantes que ha hecho la mamá naturaleza. Aquí vemos los Himalayas. Los Himalayas están entre la India y China, y hay otros países también, por supuesto. Esos son los dos más grandes. Los Himalayas es una frontera natural, una barrera fronteriza que ha hecho la naturaleza, y por tanto ahí no necesitan construir una, porque tienen entre otros algo como esto. Este es el Monte Everest, que tiene una altura de casi 10 kilómetros de alto. Eso es básicamente lo que se trata cuando uno habla de hacer una barrera fronteriza. No algo tan alto como el Monte Everest, por supuesto, pero sencillamente es la misma idea. Es como crear una pequeña cordillera que separe a dos países, para que uno quede de un lado de la cordillera y otro del otro. Otra barrera fronteriza importante que ha hecho la madre naturaleza son los desiertos. Aquí tenemos el desierto de Sahara. Cubre casi la tercera parte del África, del continente africano. Es el área sombreada que se ve en la pantalla, de color más oscuro. Y esa barrera natural divide también, se ha convertido en una barrera racial, porque los pueblos del África que están al sur del desierto son predominantemente personas de raza negra, ¿no? El origen del hombre negro es precisamente de esa zona, mientras que los que están de la parte, vamos a decir, al norte del desierto, son mayormente árabes y personas de berebere, ¿no? Y de origen más bien blanco. O sea que es una barrera también racial, aunque ya han habido, por supuesto, mezclas, ¿no? Personas del sur que han subido hacia los países de arriba, y en los países de arriba también hay muchas personas de raza mezclada. Después vamos a hablar un poquito más de esa zona y del África. También aquí más cercano a nuestra región, en Panamá,
entre Panamá y Colombia existe el llamado Tapón del Darién. El Tapón del Darién es un área muy boscosa, es como decir una especie de selva tropical, que se convierte como en una especie de barrera natural que impide el paso de un país al otro. Es una barrera fronteriza que ha creado la naturaleza también. En este caso, contrario al desierto, que es una barrera por ser muy árido y por no permitir prácticamente la vida, esta es lo contrario. Es un área muy frondosa y por ahí prácticamente no se puede transitar. Ha habido esfuerzos de hacer una carretera, pero no han prosperado y hay muchas personas que se oponen, que prefieren que se quede así, esa selva. También las barreras fronterizas naturales pueden ser ríos. Aquí vemos en pantalla la cuenca del río La Plata, que está entre Uruguay y Argentina, y uno de los afluentes más importantes de La Plata es el río Uruguay, que separa a Argentina del Uruguay y también Argentina de Brasil en una parte. Como vemos acá, en el río Uruguay aparece el llamado Salto del Moconá, que tiene unos 3 kilómetros de largo, como se ve en pantalla. El río es mucho más largo todavía, pero ahí se ve claro que se forma como una especie de pared, una especie de barrera natural entre los países, ¿no? Es una barrera hecha por la naturaleza y todo el mundo se ha adaptado a ella, nadie se lo halla raro. Aquí hay gente que creen que hacer un muro entre los países es una cosa del otro mundo, pero en ese caso eso es un muro también, lo que pasa es que lo ha hecho la naturaleza. Y por supuesto, más cerca todavía a nosotros está el Canal de la Mona. El Canal de la Mona que separa a la República Dominicana de Puerto Rico. Es una barrera natural, es como si fuera un muro, pero es un muro en este caso de agua. Tiene sobre los 100 kilómetros de ancho y hace el mismo trabajo que haría una barrera fronteriza entre República Dominicana y Haití. Esa la está haciendo el Canal de la Mona, que separa las dos islas. El que quiere llegar de un lado a otro tiene que cruzar el canal. Si tuviéramos un muro entre la República Dominicana y Haití, el que quiera cruzar de un lado a otro tiene que cruzar el muro. Es la misma idea. En el caso del canal es mucho más difícil cruzar un canal que cruzar una línea que está pintada, que ni siquiera está pintada, ¿no? Una línea imaginaria que cualquiera lo cruza caminando, mientras que cruzar un canal requiere una embarcación, requiere planificación y muchas veces las embarcaciones son interceptadas en el camino o cuando tratan de desembarcar. Es mucho mejor tener una barrera como la tienen que separan estas dos islas de Puerto Rico y la isla Hispaniola. Vamos ahora a pasar a hablar de las barreras artificiales, que es el tema principal de hoy. Aquí vemos en esta ilustración, aquí aparecen 11 puntos donde hay barreras fronterizas, pero estas son 11 de un total de 65 barreras fronterizas que se habían sido identificadas al momento de este trabajo. Es un trabajo que se hizo en agosto de 2015, ya tiene casi un año, y después de eso se han anunciado otras barreras. O sea que ya el número 65 se le queda corto, pero ahí se puede ver en esas 11 cómo están representados prácticamente todos los continentes, ¿no? Tenemos por la izquierda de la pantalla México, Estados Unidos, ahí hay una barrera, aparece con el número 6. Del lado de europeo vemos barreras en el área de Irlanda, al lado de Inglaterra. También hay barreras en la parte sur de España, vamos a hablar de ello un poquito. Hay otra barrera en África, un poco más abajo de Marruecos. En Asia hay muchas barreras, ahí se pueden ver varias alrededor de Israel, alrededor de Arabia Saudita, hay barreras. Hay barreras también en Asia, en la India, entre la India y Bangladesh, por ejemplo. Esas son barreras artificiales, ¿no? Porque ya habíamos hablado del Himalaya. En Europa, entre Turquía y
Turquía y Grecia hay barreras, e incluso hay barreras que entre Hungría y Serbia, que se está construyendo en estos momentos. Esos son dos países europeos, Hungría y Serbia. Y hay una barrera que se ha anunciado recientemente, muy recientemente en este año, entre Austria e Italia, dos países de la Unión Europea. Vamos a hablar, a dar ciertos detalles sobre alguna de estas barreras, pero antes de ello vamos a hablar de quizás la barrera fronteriza más emblemática que hay en el mundo, que es precisamente la Gran Muralla China, ¿no? En el Asia. Esta Gran Muralla fue construida durante la dinastía Ming, principalmente, aunque se empezó mucho antes, se empezó en el siglo VII antes de Cristo, pero se construyó mayormente desde los años 1360 y pico a 1600 y pico, ¿no? En varios siglos, porque es una barrera enorme, ¿no? Que se extiende por cerca de 20.000 kilómetros. Y aquí se puede apreciar que, quizá pueden apreciar el tamaño de una persona. Hay algunas personas que están sobre la pared, ¿no? En la parte de arriba, y ahí se nota qué grande, qué imponente es esta barrera, ¿no? Esta muralla, la Gran Muralla, por algo le dicen la Gran Muralla China. Vamos a hablar ahora del caso de España. España tiene dos ciudades llamadas Ceuta y Melilla, que están realmente en el África, están como casi rodeadas de Marruecos, que es un país del norte de África. Recuerden que habíamos hablado ya del desierto de Sahara. Esto está al lado norte del desierto de Sahara, está muy cerca el desierto de ese punto. Entonces estas dos ciudades, aunque pertenecen a España, realmente están del lado africano, del lado de Marruecos, y ahí se puede apreciar en el mapa, hay dos flechas, ¿no? Indicando las posiciones de Ceuta, que está un poco más cerca, casi frente a Gibraltar, ¿no? Ese lugar estrecho donde el Mediterráneo se comunica con el océano. Y Melilla está un poquito más hacia adentro, ya frente al Mediterráneo propiamente. Entonces, como es de esperar, estas ciudades europeas, aunque están en el norte de África, son ciudades europeas en términos políticos, ¿no? Tienen un desarrollo mucho mayor que el del área circundante. Entonces eso crea una gran presión migratoria y ellos se han visto en la necesidad de construir barreras fronterizas, construir vallas, ¿no? Para tratar de controlar el flujo descontrolado, ¿no? que había en cierto momento de personas, no solamente de Marruecos, que es el país que le queda al lado, sino incluso de el África del sur del Sahara. Recuerden que le dijimos que al sur del Sahara están los países mayormente de raza negra. Entonces algunos de ellos cruzan el desierto, llegan hasta Marruecos y al llegar a esa zona de Ceuta y Melilla, pues tratan de alguna forma de penetrar a esas ciudades, porque ya son ciudades que pertenecen a Europa, a la comunidad europea. Y una vez que ellos entran, ya tienen una serie de privilegios, no son deportados inmediatamente, ya ellos pueden de alguna forma tratar de alegar que son refugiados, tratar de buscar cosas, ¿no? Para evitar que los expulsen. Como pueden ver en la pantalla, son bastante imponentes. Fíjense, hay unos guardianes que se ven y se ven pequeñitos delante de estas vallas. Esta específicamente es la de Melilla. En Ceuta hay algo parecido, y fue construida en 1998, ha sido renovada varias veces, del 2005 al 2007 y más recientemente del 2013 al 14, tiene 12 kilómetros de perímetro y unos 6 metros de altura. 6 metros es bastante, es por lo menos un edificio de 2 pisos, ¿no? 6 metros, unos 20, 21 pies más o menos. Vamos también a comentar, ya que estamos en el África, que también hay barreras fronterizas entre países del África subsahariana, es decir, del África negra. Aquí vamos a hablar del caso de dos países del África del sur del Sahara, Zimbabue y Botsuana. En este caso, Botsuana es un poco más desarrollado que Zimbabue.
Y entonces las personas de Zimbabue muchas veces quieren entrar a Botsuana sin ningún control. Y ellos, a pesar de que son africanos y son negros, de ambos países son predominantemente de raza negra, la gente de Botsuana entienden que no les conviene tener un flujo descontrolado de personas del lado. Ellos hicieron estas vallas que se ven aquí, supuestamente al principio eran para controlar las enfermedades de los animales, porque son áreas ganaderas. Entonces ellos entendían que en el área de Zimbabue el ganado se enfermaba y a veces le pasaba las enfermedades al otro lado, pero ya actualmente funcionan como vallas de control migratorio, como se pueden ver los alambres de púa arriba, ¿no? Claro que ningún animal va a saltar esa valla, o sea que ya esto es estrictamente para seres humanos. Son unos 500 kilómetros, mucho más que la frontera entre República Dominicana y Haití, y tiene por lo menos unos 2 metros, o sea 6 pies más o menos de altura. También vamos ahora a pasar a Europa, en la parte de Europa, en Irlanda del Norte. Es un caso muy interesante porque ahí se han hecho muchos muros. Se empezaron a hacer en 1969, ya hace bastante tiempo. Y el principal motivo de estos muros no era tanto evitar inmigración, era más bien evitar derramamiento de sangre, separar los sectores católicos de los sectores protestantes, porque quizás ustedes recuerdan, ¿no?, de que ahí en esa parte del mundo había muchos problemas, ¿no?, una especie de revolución que no separaba hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces ellos se vieron obligados a hacer estas vallas que se ven ahí, y el principal motivo de esas vallas era precisamente traer la paz. Por eso pusimos ahí, creo que así se le conoce, ¿no?, las paredes de la paz, los muros de la paz. Es decir, los muros no son elementos agresivos, ¿no? Algunas personas cuando le mencionan muros como que piensan, pero eso es como a pelear, usted hace un muro, quiere como pelear. Dice, no, es todo lo contrario. Usted lo que quiere es evitar, porque una vez que los dos bandos están separados por un muro, pues ya se hace mucho más difícil que personas de un lado vayan a causar problemas al otro. Y en este caso, se puede decir que el hecho de que la guerra o revolución que había en Irlanda del Norte por muchísimos años, donde hubo muchísimo derramamiento de sangre, se haya controlado, ya prácticamente desaparecido, en gran medida, se debe a estos muros de la paz, muros pacíficos que han sido construidos. Y yo creo que acá en el caso nuestro, y Manuel va a hablar con más detalle de eso, quizás la barrera fronteriza puede evitar, al igual que estos muros evitan derramamiento de sangre, quizás pueda una barrera fronteriza entre Haití y República Dominicana evitar males peores, evitar derramamiento de sangre, porque eventualmente el pueblo se puede hastiar y eso es peligroso. Antes de pasar al otro caso, vamos a recordar que también en Chipre es una isla del Mediterráneo donde también se usaron los muros, se construyó un muro bastante largo que era estrictamente para separar los bandos que estaban en Chipre peleando. En ese caso eran chipriotas de origen turco contra chipriotas de origen griego. Y una vez que se hizo esa barrera fronteriza en esa isla, una isla al igual que República Dominicana y Haití, la paz llegó. Es decir, los muros fronterizos pueden ser una herramienta importante para alcanzar la paz en una región. Ahora vamos a hablar del siguiente caso, Austria-Italia. Es un caso muy reciente, lo vamos a mencionar porque simplemente ha sido anunciado que Austria está interesada en construir una barrera fronteriza con su frontera en Italia. Es un caso bastante interesante porque ambos países son miembros de la Comunidad Europea y en la Comunidad Europea se supone que hay libertad de tránsito. Los miembros de un país pueden cruzar a otro. Por lo general no hay mucho control. A veces se hacen controles aleatorios, pero no es para que la gente tenga que demostrar. Los que son de un lado pueden pasar a otro sin ningún problema. Hacen controles para controlar a aquellos que son de fuera de la comunidad, que se quieren colar, ¿no?, de llegar a un tercer país a través de uno. Entonces parece ser que ha estado pasando así porque Italia, al estar más cerca del África,
en el Mediterráneo, pues en Italia llegan muchas personas del África y una vez que llegan a Italia, ya ellos en muchos casos se dan cuenta que en Italia no hay espacio, no hay trabajo para todos los que llegan, entonces quieren seguir hacia otros países, ¿no? Y uno de los países que ellos visitan o que quisieran entrar es Austria. Y las personas de Austria creen que no, eso no les conviene, ¿no? Y que si ellos usan con una barrera fronteriza física entre Italia y Austria, ellos pueden dejar pasar a los italianos, el problema no son con los italianos, y a la vez controlar a aquellos que llegan del África y de otros lados, que llegan a Italia y entonces quieren a través de Italia llegar a Austria, que es lo que ellos quieren evitar. O sea, la barrera fronteriza no es para sellar la frontera, siempre van a haber espacios por donde pueden pasar aquellos que tienen derecho a pasar. Y en ese caso los italianos siempre tendrán derecho a pasar al lado de austríaco y viceversa, pero no aquellos que llegan a Italia de terceros países que no tienen los documentos necesarios. Vamos a decir algo sobre la frontera también entre Estados Unidos y México. En este caso se ha construido una gran barrera fronteriza. Se construyó principalmente entre el 2007 y el 2009. Cubre aproximadamente 1,000 kilómetros. La frontera entre República Dominicana y Haití no llega a 400, pero hay uno de los candidatos presidenciales importantes que ya ha anunciado como una de sus promesas de campaña que quiere completar de los 3,000 y pico de kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, extender esa barrera fronteriza que se ha hecho ya hay más o menos 1,000 kilómetros de un total de 3,000, la tercera parte, y él la quiere completar y ya se está hablando de dinero, él piensa que puede obtenerlo en parte a través de las remesas que se envían de México a Estados Unidos y así por el estilo. Tiene aproximadamente 6,5 metros de altura, unos 21 pies y casi 2 metros hacia abajo, ¿no? Para darle más rigidez a la estructura. Y a ellos le ha salido por un poco más de 3 millones por kilómetro, 3.3 millones lo que han hecho. Claramente es una superpotencia, ellos tienen problemas también con el posible terrorismo y una serie de cosas. Y por eso le cuesta un poco más caro, además de que la mano de obra es mucho más cara en un sitio así. Pero aún a ellos le ha salido por poco más de 3 millones por kilómetro, o sea que es una cantidad asumible. Esta imagen que se ve está en el área de Tijuana, una ciudad fronteriza de México, y como se puede apreciar, la barrera se extiende hacia el agua porque hay una playa, ¿no? Entonces la barrera se extiende una buena longitud dentro del agua ya, para evitar que las personas puedan fácilmente a través del agua cruzar de un lado a otro. Entonces vamos ya a hablar, dar un poquito de detalles de una de las barreras fronterizas que se está construyendo muy reciente, es aquella que separa a Ucrania de Rusia. Esta es una barrera que se ha hecho porque los ucranianos y los rusos han tenido una serie de problemas. Una parte que era de Ucrania, la Crimea, pasó a manos rusas no hace mucho. Y ha habido una serie de problemas porque los rusos, en Ucrania hay ucranianos de origen ruso, es decir, aunque ellos tienen papeles ucranianos, en realidad ellos sienten y piensan como rusos. Eso es lo que puede pasar en República Dominicana también, donde usted tiene una población donde quizás cientos de miles o millones en ciertas provincias que aunque tengan papeles dominicanos, piensen y sientan como haitianos. Ese ha sido el gran problema de Ucrania. Y eso lo ha llevado, entre otras cosas, a tratar de construir, está en construcción, una barrera fronteriza que cubra más de los 2,300 kilómetros. Ellos tienen pensado que eso le va a costar $500 millones, lo cual es relativamente barato porque sería aproximadamente $250,000
por kilómetro. Incluye una zanja. La zanja es incluida porque como ellos tienen preocupaciones de origen militar, ellos piensan que, por ejemplo, un tanque de guerra puede fácilmente derribar la barrera, la pared, vamos a decir. Pero si encuentran una gran zanja de 4 metros de ancho y 2 metros de hondo, ese tanque de guerra, si no hacen un puente, no va a poder pasar porque el tanque de guerra se cae en la zanja y no puede salir. Entonces, por esa razón le sale un poco más caro a ellos. Para darle una idea a las personas del país que son, en el caso dominicano, si se usara la misma tasa, el mismo de $250,000 por kilómetro, se costaría, como son 400 kilómetros, aproximadamente $100 millones, ¿no? Lo cual es una cantidad relativamente asumible porque el presupuesto nacional son 10,000 millones. La autopista del Coral costó unos 400 o 500 millones, depende de cómo uno lo calcule. La línea 1 del metro, solamente la primera, costó unos 750 millones. Y las plantas de Punta Catalina, como se ha estado hablando mucho en estos días, unos 2,000 millones se supone que van a costar cuando estén terminadas. O sea que cuando se habla de 100 millones de dólares es una cantidad relativamente pequeña, aún para la República Dominicana. Vamos a ver ahora una imagen de lo que sería una de las propuestas, ¿no? Para ver cómo luce. Por lo menos no estamos seguros si eso es lo que se está haciendo, pero al menos esa era la idea. Acá lo tenemos, sí, acá tenemos, a ver si podemos ver esta imagen. Sí, como se puede ver es una barrera, esta propuesta era claramente con objetivos militares. Se pueden ver las alambradas de púas en ambos lados, se puede ver la zanja de la cual hablamos, hay alambrada de ambos lados, hay zanja de ambos lados y en el medio hay como un carril para que las fuerzas de defensa puedan movilizarse rápidamente. Eso es algo que se podría hacer acá o se podría hacer algo muy distinto, pero es para que tengan una idea de lo que se está haciendo. Entonces, sin más, vamos a tomar un receso para que nuestro compañero continúe con la segunda parte, ya específicamente basada en República Dominicana. Vamos ahora a entrar en el caso dominicano. ¿Por qué resulta necesario un muro entre la República Dominicana y Haití? Los problemas que se plantean entre estos dos países tienen mucho que ver con las situaciones difíciles que han ocasionado que en otros países se construyan muros fronterizos. En este caso tenemos el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, el tráfico de personas ilegales, el cruce de niños, de embarazadas, de enfermos, de presidiarios que pueden escapar de un país donde no hay ningún tipo de polo de autoridad, como es en el caso de Haití. Se produjeron, digamos, la expansión de mucha gente que salió de allí después del terremoto, de gente que salieron de las cárceles y fueron a parar a la República Dominicana. Igualmente el cruce de personas enfermas del país con más índice de insalubridad del continente, liderazgo del SIDA, de la malaria, de las enfermedades que se transmiten por vectores. Y por igual los atentados al medio ambiente, porque Haití consume más de 6 millones de metros cúbicos de madera por año. Son situaciones que evidentemente nos plantean la necesidad de un muro para establecer la supervivencia de la República Dominicana. Ya mi compañero habló de los muros que existen entre las naciones, entre muchos países, entre los estados como China y Corea del Norte, en Afganistán, en Irán, en Zimbabue, en Botsuana. En los Estados Unidos hay 1.200 kilómetros de muro entre México y Estados Unidos, o sea, ya existe un muro. Y en el caso de la República Dominicana y Haití, la situación es que la vecindad con un Estado fallido pone en riesgo nuestra propia supervivencia. En el caso de Haití, el 70% de su población se halla en franco desempleo,
el 98% de su territorio está totalmente devastado, consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año y evidentemente tiene necesidad de abastecerse, sin territorio agrícola, sin un polo de autoridad. Los tres elementos básicos, el territorio, el gobierno y el pueblo, son frágiles porque es un país que está intervenido por una fuerza internacional y todo eso constituye una amenaza para la República Dominicana que se traduce en una desnacionalización del empleo, en el caso de la República Dominicana, que se produce por el hecho mismo de que en Haití el salario mínimo de aquellos que pueden trabajar alcanza unos $80, en la República Dominicana oscila entre 140 y 240 dólares, y esa diferencia de ingresos entre un país y el otro derrama a una inmensa población del territorio más pobre hacia la República Dominicana. Igualmente tenemos los riesgos que nos plantean todas las enfermedades que se han ensañado con ese país, que podría poner también en riesgo el turismo en la República Dominicana y desde luego la destrucción del medio ambiente que implica el uso del bosque, de la madera, para la producción de leña. En el caso de la República Dominicana, el Foreign Policy ha establecido que Haití actualmente extrae de la República Dominicana unas 50.000 toneladas de madera por año que es transportada a través del lago del Fondo para producir carbón en sus cocinas, porque el 90% de su población cocina con carbón vegetal y eso constituye un riesgo a la continuidad histórica de la República Dominicana, a la continuidad de sus ríos, a la continuidad de sus bosques y a la continuidad de su agricultura, que es un elemento básico de la seguridad alimentaria. Todo eso vuelve una situación insostenible, por lo tanto la República Dominicana debe necesariamente protegerse de esa inmigración ilegal, de la destrucción de sus bosques. Hay pues una razón medioambiental para la construcción del muro, hay además una razón de carácter sanitario, porque estamos viendo que se está ante el país que tiene los índices sanitarios más bajos del continente, liderazgo del SIDA, liderazgo de la malaria, liderazgo de la filariosis, liderazgo de la meningococcemia, liderazgo de todas las enfermedades que no han podido ser allí conjuradas, y esas enfermedades podrían a su vez de importarla e ensañarse contra la República Dominicana y constituir un freno al desarrollo del país. Es decir, que hay además una razón sanitaria. Hay una razón social porque evidentemente si estamos importando población del país vecino para destruir el empleo en República Dominicana, estamos disparando en la República Dominicana todo lo que son los factores de la descomposición social. Es decir, estamos aumentando la delincuencia, el narcotráfico, el juego y todos los factores que implican la destrucción de la familia y del porvenir de los dominicanos. Y eso desde luego es también un riesgo de carácter de la seguridad nacional. El hecho mismo de tener un Estado fallido se expresa además por el hecho de que la comunidad internacional en ese Estado fallido que es Haití, en la construcción de un gobierno internacional ha fracasado. El gobierno de la Comisión Clinton-Beribe y la ayuda internacional que se fue vertida en ese territorio tras el terremoto no surtió ningún tipo de cambio sustentable en la República Dominicana, y este hecho hace que la República Dominicana experimente un riesgo extraordinario en el país. Actualmente se nos dice que en la República Dominicana hay más de 1 millón de ilegales haitianos, lo que representa más de un 10% de la población. En los Estados Unidos hay 11 millones de ilegales, que representa un 3% de la población, o sea que el desafío de la República Dominicana es un desafío mucho mayor que el que tienen los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ante un escenario de un Haití que no ha podido por sus propios medios rebasar el estado de inseguridad, el estado de su desarrollo, el estado digamos, de esperanza, porque ningún proyecto ha podido prosperar en ese país, no hay una clase que pueda promover la inversión
y que pueda promover igualmente la salida del asistencialismo. Hay más de 10.000 ONG que han suplantado al Estado y todo eso no ha servido en modo alguno para crear un compromiso profundo entre su clase dirigente y el hecho mismo de que esas personas puedan evidentemente salir del estado de postración en que se hallan. Este estado no es responsabilidad de la República Dominicana. Los haitianos, en todo caso, no tienen tampoco esperanza de salir por ellos mismos de su estado de postración y todos sus grupos, los grupos más pensantes en el caso haitiano, plantean que la única solución a su situación es la inmigración de 100.000 o 200.000 haitianos por año. Esos hechos, evidentemente, constituyen la mayor amenaza a la República Dominicana, que es el único país que tiene una frontera terrestre con Haití. Es una frontera que tiene 392 kilómetros de longitud, que tiene una parte fluvial, unos 172 kilómetros de frontera fluvial, una parte montañosa y una gran parte de llanura dividida por ríos. Esto evidentemente nos plantea una situación de amenaza permanente a todo lo que sería el desarrollo de la República Dominicana en las provincias fronterizas dominicanas, que representan unos 10.500 kilómetros. Las 5 provincias fronterizas que están colindantes con Haití, viven apenas 290.000 dominicanos, mientras que en las provincias que están del lado haitiano, que están cercanas a su ciudad mayor, que es Puerto Príncipe, y la ciudad de Cabo Haitiano, hay alrededor de unos 4 millones de haitianos, lo que constituye de por sí una amenaza a la seguridad de la República Dominicana. Todo esto, evidentemente, constituye una situación que puede en el porvenir representar la liquidación de los, digamos, los legados históricos de la República Dominicana, el legado histórico de su independencia, que fue precisamente de Haití, y que ha estado cuestionada continuamente por grupos de ONGs, por organismos internacionales que han querido traspasarle a la República Dominicana los problemas de esa población. Esto nos lleva a nosotros a plantearnos como la única solución a la continuidad histórica de la República Dominicana la construcción de un muro fronterizo entre las dos naciones, un muro que permita que el bosque dominicano pueda recuperarse de toda la destrucción que ha sido provocada por la necesidad haitiana de supervivencia, pero a su vez que permita que la República Dominicana pueda recuperar los empleos que ha perdido en la agricultura, más del 80%, dijo nuestro presidente en La Habana, del empleo de la agricultura se ha perdido, más del 80% del empleo de la construcción, que es la gran cantera de empleo del Estado, también se ha perdido, y desde luego esas dos fuentes importantísimas que son los mecanismos de supervivencia de una gran porción de la población dominicana, no pueden mantenerse permanentemente en manos extranjeras, porque eso amenaza la seguridad incluso de la República Dominicana como país, y desde luego condena a todos los dominicanos que trabajaban en la agricultura a estar privados de la posibilidad del bienestar. Y esto nos lleva a nosotros a la necesidad de construir esta barrera, que es una barrera necesaria para el mantenimiento de la paz en la isla de Santo Domingo, porque los muros no son una situación agresiva, tal como planteó Virgilio. Los muros constituyen un modo de salvar la posibilidad de la convivencia. El hecho de que la República Dominicana se encuentre tan amenazada y privada de todo lo que es hermoso, de todo lo que ha construido, de todas sus posibilidades de desarrollo, no es precisamente un mensaje que contribuye a la paz. Nosotros creemos que la República Dominicana debe persistir, debe colaborar con Haití, pero sin que con ello implique hipotecar sus posibilidades de desarrollo y destruir el legado histórico de su independencia. Todo lo que ha sido el legado y el esfuerzo de todas las generaciones pasadas. Por todo ello, planteamos como una solución la construcción de un muro y la construcción igualmente de una zona de desarrollo que sea
un aliciente para que una vez que podamos controlar, digamos, el flujo de población entre un país y otro, que podamos evitar el tráfico de drogas procedente del país vecino, la migración de animales enfermos, la difusión de enfermedades, las amenazas terroristas, las amenazas al medio ambiente, podamos a su vez crear unas relaciones mejores con el país vecino y tratar de involucrarnos con la comunidad internacional en el desarrollo y en la reconstrucción del bienestar de esa nación que merece una situación mejor, pero que no debe implicar esta situación la destrucción del porvenir de la República Dominicana. Bienvenidos, señores, de nuevo. Vamos ahora a tener un segmento de conversación, ¿no?, sobre los diversos puntos que hemos estado presentando, las exposiciones, y a ver si algunas cosas que quizás no quedaron del todo claro, ahora vamos a tener la oportunidad de aclararlas más. Manuel, en inglés existe un término, una frase, ¿no?, que es muy conocida. La frase traducida al español es más o menos, dice lo siguiente: las buenas cercas mejoran la vecindad. Cuando hay una buena cerca, los vecinos se llevan mejor. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando, ¿no?, de la posible construcción de un muro fronterizo? Yo creo que sí, yo creo que la idea de muro, que en muchos casos ha sido caricaturizada por los enemigos de la gente que es irresponsable ante la situación de su país, pues está muy bien definida por ese concepto, y de hecho el hecho mismo de que el muro no es una cosa estrafalaria ni extraña. Tú presentaste una cantidad de países donde existen muros y existen para salvaguardar la paz, porque un muro es menos costoso que una guerra. Definitivamente. O sea, es preferible tener un muro a tener una guerra, una situación ingobernable. Y yo creo que cada país, todos los países, todas las naciones soberanas, tienen derecho a tener un futuro independiente de las situaciones externas. Y por eso Hungría está construyendo un muro, Italia lo mismo, por eso España construyó un muro en sus provincias africanas de Ceuta y Melilla, por eso existen muros con aquellas zonas del mundo que pueden constituir un problema, porque evidentemente el hecho de que las personas estén en un país que haya logrado por su propio esfuerzo un cierto bienestar, y que lleguen de afuera un conjunto de personas a apropiarse de los empleos, de los hospitales, de las escuelas, e incluso a querer sacar a los que están dentro del país, ¿no? Y a comenzar a crear problemas. En el caso dominicano, eso es lo que ha ocurrido, y al mismo tiempo a tratar de desacreditar a los nacionales del país a nivel internacional para pedir una intervención internacional en el país. Evidentemente que eso no es un asunto que redunde en una situación pacífica. Estamos, en cierto modo, en un estado virtual de guerra diplomática. Es decir, a nivel internacional, nosotros vimos que en el caso de Haití y República Dominicana, que durante todos estos meses, estos últimos 2 años, el gobierno haitiano se empleó a fondo en el CARICOM, pidiendo continuamente la intervención internacional a la República Dominicana para que la República Dominicana no pueda aplicar sus leyes, que se comprometió incluso en la ONU, que lo hizo con su primer ministro Evans ante la Unión Europea, que lo hizo con el embajador ante la OEA. Es decir, hubo toda una ofensiva del presidente, de los embajadores, del primer ministro, de los aliados de ellos a nivel internacional, de tratar de culpabilizar a la República Dominicana de su problema y tratar de que la República Dominicana asumiera las marejadas de niños huérfanos de Haití, de parturientas, de enfermos, de trabajadores ilegales, e incluso que destruyera su propia constitución para poderle albergar y luego, naturalmente, suplantar la soberanía nacional. Eso, desde luego, son riesgos que un muro
podía evitar. Yo pienso que la visión de muro es muy importante porque, como decía alguien, los estadistas piensan para la próxima generación. Los políticos piensan para la próxima elección. En este caso, tú hablabas de la propuesta del candidato de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, que es una propuesta de estadista, de pensar la República Dominicana en los próximos 20 o 30 años. Nosotros queremos que perviva, queremos pasarle la antorcha a nuestros hijos, a nuestros nietos, si los tenemos, es decir, a toda la gente que nos va a seguir, porque amamos a esta patria, porque este país es nuestro país, y queremos que esa pervivencia se traduzca en algo factible. No puede ser factible en la medida en que existe un riesgo medioambiental, un riesgo sanitario, un riesgo político, un riesgo de carácter social que amenaza la paz, amenaza la riqueza, amenaza la agricultura, amenaza los ríos, amenaza el territorio, amenaza el gobierno y amenaza la población dominicana. Y esa situación debe tener un freno pacífico, ahora que es posible, evitarle al país, digamos, el choque como esos meteoritos, ¿no? Como el que aparece en la imagen de este programa, que van a estrellarse contra contra un ente, evitarle al país ese choque que podría ser catastrófico y que podría ser una situación muy semejante a aquellos países donde se ha producido una desagregación de las poblaciones que ha sido fatal. Sí, Manuel, tú sabes que existe un llamado Proyecto Binacional Quisqueya, ¿no? Que trata de alguna forma de desarrollar la frontera de ambos lados. ¿Es posible tener un proyecto parecido a eso, similar, y a la vez tener un muro fronterizo? ¿O son los dos proyectos, vamos a decir, mutuamente excluyentes? Yo creo que tenemos que tener cuidado de un proyecto de desarrollo fronterizo. Yo he sido promotor de desarrollo fronterizo, de un proyecto de desarrollo de las 5 provincias fronterizas, de convertirla en un gran polo de desarrollo para que los dominicanos recuperen su frontera, no para que la frontera se haitianice. Sí, ahora bien, el proyecto binacional Quisqueya, que es el que dirige Vicini, es un proyecto que terminaría desnacionalizando la frontera dominicana. ¿Por qué? Porque en Haití no hay catastro, es un proyecto que él quiere involucrar a los dos países. Desde luego, como los salarios en Haití son 1/3 de la República Dominicana y como tiene el mayor nivel de desempleo, eso va a ser arropado, evidentemente, en razón de que el capital funciona así y va naturalmente a desnacionalizar y arrancarnos la frontera dominicana y entregándola a Haití. Yo creo que Haití debe tener su propio proyecto de desarrollo. Nosotros podemos desarrollar un proyecto de desarrollo que sirva de estímulo a los haitianos, pero con un muro, porque un muro es la única forma de preservar a la República Dominicana de los embates y al mismo tiempo preservar el legado histórico de los padres de la patria, que nos legaron la independencia nacional, que fue justamente de Haití. Si nosotros podemos poner en riesgo lo que ha sido la fuente del éxito de la República Dominicana, que es justamente no estar involucrada directamente, enredada en la suerte haitiana, que ha sido una suerte de su desarrollo, de descalabro, de discontinuidad histórica, de una sociedad totalmente desorganizada, y nosotros, el desorden haitiano, su desorganización, su pobreza podría anular totalmente las posibilidades de la República Dominicana y retrotraernos a una etapa muy, muy atrás del desarrollo que hemos logrado hasta el día de hoy. Fíjate, Manuel, en el ejemplo que dimos de Ucrania, ¿no? Ahí hay una barrera fronteriza que puede servir para controlar el flujo migratorio, pero también tiene usos posiblemente de defensa militar, ¿no? ¿Crees tú que en el caso nuestro tener la barrera puede ser estrictamente para control migratorio o valdría la pena también pensar que en algún momento puede venir algún tipo de ataque del lado haitiano? No necesariamente del ejército haitiano, pero quizá de grupos irregulares, grupos tipo ISIS, ¿no? En el Medio Oriente que no
que surgen, ¿no? Una forma Bueno, semi-espontánea. eso es posible porque en Haití incluso hay iglesias islamistas, hay un gran fanatismo, porque una gran parte de los haitianos, ya sin esperanza, han cifrado todo su objetivo en tratar de destruir la soberanía dominicana. Tú lo has escuchado en intelectuales, se lo oímos a Martelly durante el encuentro que hubo en Punta Cana con el presidente Medina y con Van Rompuy, el presidente de la Unión Europea. Es decir, hay una porción importantísima de la élite haitiana que cree que la única salida de ellos es a costa de la República Dominicana, y eso desde luego para nosotros resulta absolutamente inaceptable. Nosotros creemos que la República Dominicana debe existir sin importar cuál que sea, digamos, la situación en que se halla Haití, porque Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. O sea, nosotros lo vemos como otro país y no podemos nosotros asumir que debemos postergar el desarrollo de la República Dominicana, que debemos destruir a la República Dominicana para satisfacer los derechos a los cuales ellos tienen en su territorio, no en el nuestro. Manuel, en caso de que la candidatura, ¿no? de la Fuerza Nacional Progresista, que es el grupo que está más insistentemente proponiendo el muro, no llegase a tener éxito, ¿cuál sería la estrategia para los próximos 4 años? Habría que esperar 4 años. Habría que esperar 4 años, pero hay una situación evidente, hay una gran cantidad de candidatos que están proponiendo los ejes fundamentales de nuestra continuidad histórica, es decir, la preservación de las conquistas sociales del pueblo dominicano, a saber, el empleo, los hospitales, la educación, la familia, es decir, la preservación de la República Dominicana con la construcción del muro. No solamente es el programa de Pelegrín Castillo, es el programa de los diputados, de los candidatos a alcaldes, de los candidatos a regidores y del senador, de los senadores candidatos senadores de la Fuerza Nacional Progresista. Por lo tanto, en el caso de que este partido resultare favorecido con algún candidato o con algunos candidatos, el compromiso de estos candidatos es impulsar esa agenda de salvación del país, es decir, de preservación de la República Dominicana, de defensa de la soberanía dominicana, que ha estado amenazada totalmente en el continente por toda esta avalancha de presión para que la República Dominicana ceda en sus leyes, y esto desde luego es una situación que solamente será posible si logramos una cuota de poder en caso de que no tengamos la presidencial. Muy bien, Manuel, se nos ha terminado el tiempo. Es un tema interesante. Les recordamos que tenemos la Sociedad Muro que va a seguir trabajando, ¿no? Con otras fuerzas para lograr que se haga el muro, independientemente de lo que pase en las elecciones. Muchas gracias por su atención y ojalá poder vernos en nuestra próxima oportunidad, nuestro próximo programa. Gracias.